Me llamo Julián, tengo 26 años y trabajo como archivista en el edificio viejo del Ayuntamiento de Acapulco. El lugar huele a humedad y papeles viejos, y si uno se queda solo en los pasillos después de las 6 de la tarde, puede jurar que escucha voces en los ductos del aire acondicionado. Pero eso no es lo que me quitó el sueño. Todo comenzó un lunes cualquiera. Estaba revisando unos expedientes que iban a digitalizarse, muchos de ellos con las esquinas comidas por la sal del aire costero. Entre ellos encontré una carpeta sin rotular, amarilla, vieja, con una ligadura de tela roja como las que ya no se usan desde hace décadas. Cuando la abrí, el encabezado me golpeó como un balde de agua helada. La Coprera, Informe de Acciones Conjuntas, 1973. Había escuchado vagamente sobre la Coprera, una colonia desaparecida, según decían, arrasada por una tormenta tropical a finales de los 70. Pero lo que contenía esa carpeta contaba otra historia. Declaraciones, mapas, fotografías en blanco y negro con manchas que parecían de sangre, listas de nombres marcados con una X. Hombres, mujeres, algunos con anotaciones como agitador, potencial testigo, colaborador. No era una investigación climatológica, era una operación de limpieza. Pasé 2 noches escaneando los documentos en secreto, guardándolos en una memoria USB que oculté dentro del respaldo hueco de mi silla. Una parte de mí decía que debía llevar eso a un periodista, a alguna organización, a quien fuera. Otra parte, la que escuchaba ruidos en los pasillos cuando nadie más estaba, me decía que algo andaba mal, muy mal. El miércoles, un hombre vino a la oficina buscando a alguien que no trabajaba ahí. Llevaba una camisa blanca, lentes oscuros, y no sudaba a pesar del calor. Lo recuerdo perfectamente porque cuando me preguntó por el encargado de los archivos de seguridad interna, no mencionó ningún nombre. Esa categoría ni siquiera existe, solo negué con la cabeza. Él sonrió, me deseó buena tarde y se fue. Esa noche no dormí. Llamé a mi madre en La Zapata y le dije que tal vez me iría unos días. No le di detalles, pero su voz se tensó. Julián, si te vas, no digas a nadie a dónde, me dijo, como si ya supiera algo. Al día siguiente, la carpeta había desaparecido del archivo. No dije nada, no hice preguntas. Esa misma tarde renuncié y empaqué una mochila con lo esencial. Tomé un taxi colectivo hasta Caleta, luego subí caminando por las colonias altas, hacia pie de la cuesta, donde un primo lejano de mi madre tenía una casita de concreto sin ventanas, pegada a un cerro. No tenía señal ni internet, pero era seguro, o eso pensé. La primera noche escuché pasos afuera. Me asomé por la rendija de la puerta y vi a un hombre de pie, junto a la calle de tierra. No hacía nada, no miraba hacia la casa, solo estaba ahí. A la siguiente noche, lo vi de nuevo, otra vez, parado, como si esperara algo. Al tercer día, entraron, no rompieron nada, no golpearon la puerta, solo la abrí para salir a buscar agua, y ahí estaban. 3 hombres, todos con camisas blancas. Uno de ellos era el del ayuntamiento. Nos gustaría hablar contigo, Julián, dijo, como si estuviéramos en una oficina con aire acondicionado, no en una calle polvosa del cerro. Corrí. No sé cómo logré cruzar las calles angostas de la colonia sin caerme. El miedo me llevaba más rápido que las piernas. Bajé por atajos entre las casas, me metí en patios, crucé techos de lámina. Sabía que si me atrapaban, no volverían a encontrarme. El nombre de la Coprera no estaba solo tachado en los mapas, estaba borrado de la memoria de todos. Me escondí en la casa de una señora que conocía desde niño, Doña Meche. Ella no preguntó, me dio agua, me dejó bañarme con una cubeta y me preparó un plato de arroz con huevo. Cuando le conté lo básico, cerró la cortina con firmeza y me dijo algo que no he olvidado. Los que borraron la Coprera no quieren que se vuelva a escribir. Esa noche salí por la parte trasera de su casa y caminé cuesta arriba, hacia las colonias más altas, Jardín, Mocimba, El Veladero. Me movía solo por calles sin pavimento, evitando avenidas y alumbrado público. Sentía que cada sombra podía esconder a alguien, cada silbido era un aviso. Me quedé una noche en la casa abandonada de un amigo que emigró a Tijuana. Luego en la azotea de una vecina de la tercera edad que apenas podía subir escaleras. Nadie me buscaba a la luz del día, solo de noche. Lo supe por las marcas en las puertas, un punto de gis, una piedra en cierto lugar, una flor plástica arrancada. Viejos códigos de los años oscuros, aún sabían usarlos. Un viernes,
Casi al amanecer, llegué al Panteón Viejo de San Isidro. Me senté junto a una tumba sin nombre y saqué mi celular. Lo había apagado desde que huí, pero lo encendí solo para hacer una cosa: enviar todos los archivos escaneados, que aún llevaba ocultos en la USB, a un periodista de la Ciudad de México que había denunciado otras masacres olvidadas. No respondí a sus mensajes, no le di mi nombre, solo le pedí que si algo me pasaba, hiciera público lo de la coprera. Después de eso, destruí la USB. Hoy vivo con otro nombre, cambio de colonia cada semana. Trabajo por encargo, en oficios que no dejan huella, y aún así, sé que no estoy a salvo. Sé que cada vez que alguien en Acapulco dice, eso pasó hace mucho, lo hace con miedo, porque hay cosas que nunca se olvidan, solo se entierran, como la coprera. Trabajo en mantenimiento desde hace más de 15 años. No es que me apasione arreglar tuberías o andar trepado revisando líneas eléctricas, pero el trabajo es estable y la paga cae puntual cada quincena. Estoy asignado a la base aérea de Acapulco, ese sitio que muchos ven desde lejos cuando pasan por la carretera escénica, pero que pocos conocen por dentro. No puedo dar mi nombre real, mejor así. Digamos que me dicen El Rulo. Mi jornada normalmente comienza a eso de las 8 y termina a las 4. Pero hace poco me ofrecieron unas horas extra para revisar un viejo sistema de drenaje pluvial que bordea la pista sur. Como había habido lluvias intensas, temían que la erosión estuviera dañando la estructura del terreno. Acepté sin pensarlo. La vida en Acapulco no es barata, menos si uno tiene que pagar renta y además mantener a una madre enferma. Fue un viernes cuando me adentré por el canal de desagüe con mi lámpara, mis herramientas y una radio vieja que apenas agarraba señal. El calor era insoportable y los mosquitos no daban tregua. Bajé por un sendero de tierra y maleza espesa que bordea la pista. Es una zona restringida, alejada del tráfico principal, justo antes de que la vegetación se vuelva selva. Entre los manglares encontré una abertura en la tierra, como si un deslave hubiera dejado al descubierto una entrada que antes no estaba. Era una cueva, apenas visible entre las raíces. Un hueco de unos 2 metros, cubierto de sombra y humedad. Soy curioso por naturaleza. No soy militar, pero esa base la conozco como la palma de mi mano. Esa cueva no estaba antes. Decidí entrar. Caminé agachado, los pies chapoteando en un lodazal espeso, hasta que mis botas se toparon con algo que no era tierra. Alumbré con mi lámpara. Lo que vi no me lo enseñaron en ninguna capacitación. Eran huesos, muchos, amontonados en el fondo, no de animales. Eso los reconocí. Mandíbulas humanas, costillas, fragmentos de cráneos, algunos aún con restos de tela podrida pegada. Vi un cinturón oxidado y una placa militar rota. No quise tocar nada. Retrocedí. Ya fuera de la cueva, mi mente giraba a 1000 por hora. Volví a revisar la zona. Había marcas en la tierra, como si algo, o alguien, hubiera intentado tapar esa entrada hace tiempo. Me fui de ahí en silencio, guardando la ubicación en mi cabeza. No le dije nada a nadie, solo reporté que la tubería parecía estable y que necesitaban reforzar un par de juntas por precaución, nada más. Pero ese mismo día, todo cambió. Al salir de la base rumbo a mi casa en Renacimiento, noté que un auto negro me seguía. Al principio pensé que era coincidencia, pero doblaba donde yo doblaba, frenaba cuando yo frenaba. Apagué la radio. Intenté despistarlo dando un par de vueltas por calles de terracería. Finalmente, el auto se desvió. Respiré. Me dije que estaba exagerando. Esa noche, mientras intentaba dormir, alguien tocó la ventana de mi cuarto. Vivo en planta baja. No era un golpe fuerte, más bien un golpeteo suave, insistente. Me levanté y corrí la cortina. No había nadie. Los días siguientes fueron peores. Mi mamá juraba ver sombras frente a la casa. Alguien le llamó por teléfono preguntando si yo estaba en casa. Cuando preguntó quién hablaba, colgaron. Una noche, al regresar de la tienda, encontré la puerta entreabierta. No se llevaron nada, solo habían revolcado mis papeles, como si buscaran algo. Al tercer día, decidí hablar. Fui a ver al sargento Bermúdez, un tipo serio pero que siempre me trató bien. Le conté lo que había encontrado en la cueva. No mencioné los huesos, solo dije que la tierra se veía inestable y que había estructuras que no estaban en los planos. Me miró por largo rato sin decir nada. Luego se puso de pie, cerró la puerta de su oficina y me pidió que no hablara de eso con nadie. Su tono cambió, ya no era el de siempre. Me dijo algo que no voy a olvidar.
Hay historias que no se deben contar, Rulo. Tú no viste nada. ¿Estamos claros? Ese mismo día pedí vacaciones. No regresé a la base. Me fui a pie de la cuesta, a casa de un primo que vive frente a los manglares. Lo que vi en esos días me hizo entender que algo muy viejo y muy oscuro estaba enterrado ahí. Una tarde, mientras pescábamos, noté que unos hombres en uniforme recorrían la zona de los manglares. No patrullaban, buscaban algo. Uno de ellos tenía una pala. Me escondí entre las ramas, sin moverme. Me quedé ahí, horas, hasta que se fueron. No me persiguieron más, pero algo me decía que no debía regresar a la base. Me quedé en pie de la cuesta varias semanas. Vivía como un fantasma, oculto entre la maleza, durmiendo en una hamaca y comiendo lo que podía. Aprendí a reconocer los sonidos del manglar, el crujido de las ramas, el chapoteo de los peces, el canto lejano de las aves. También aprendí a distinguir lo que no pertenecía ahí. Una noche, oí pasos entre el lodo. No eran pasos normales, eran pesados, metódicos. Me escondí. Vi pasar a un hombre vestido de negro, con un radio colgado al pecho. No era militar, tampoco policía. No supe quién era, pero buscaba algo. Olfateaba el suelo, como si pudiera rastrear mis huellas. Me quedé en silencio hasta el amanecer. Después de eso, supe que debía desaparecer. Nunca hablé más del tema, ni con mi madre. Cambié mi nombre, mi número, mi vida. Me fui a vivir a la sierra, donde no hay señal ni caminos pavimentados. A veces me despierto soñando con esa cueva, con los huesos, con la mirada de Bermúdez, con los hombres que siguen buscando. No sé qué ocultaron bajo esa pista de aterrizaje, pero algo me dice que no era solo una fosa común, y sé que todavía me buscan, pero yo también aprendí a buscar, y algún día, cuando todo esto salga a la luz, estaré listo para contar lo que vi, con pruebas, con nombres, con fechas. Por ahora, solo me queda esperar, vivir entre los manglares, ser invisible, y nunca, nunca volver a pisar esa base. Nunca pensé que sobreviviría a esa noche, y aunque mi cuerpo sigue intacto, hay partes de mí que quedaron sepultadas bajo los escombros del centro. Me llamo Laura del Río, y trabajo como reportera en una estación local de Acapulco desde hace casi 5 años. Lo que vi durante el último carnaval no lo puede contar nadie más, porque los que estaban conmigo ya no están. La noche empezó como cualquier otra en temporada de fiestas. El malecón se llenaba de turistas, los niños brincaban con espuma en la cara, y la música de banda se colaba por todos los rincones. Yo estaba cubriendo el carnaval para el noticiero del canal local, el que apenas se mantiene a flote con presupuesto reducido y equipos viejos. A mi lado estaba Raúl, el camarógrafo, que tenía los brazos peludos, la voz ronca y un humor negro que no descansaba ni cuando grababa tragedias. ¿Ya grabaste el desfile?, le pregunté, mientras revisaba mis notas en una libreta manchada de sudor y café. Todo, hasta el güey que se cayó borracho del carro alegórico. Nos reímos. Eran cerca de las 9 de la noche. La brisa del mar aliviaba el calor pegajoso, y los fuegos artificiales comenzaban a retumbar en el cielo. Frente a nosotros, el desfile se abría paso entre vendedores ambulantes, borrachos felices y niños en los hombros de sus padres. Justo cuando me preparaba para grabar un segmento en vivo, escuchamos lo primero, un estruendo seco. No fue como un cohete, fue como un martillazo, como un balazo. Raúl y yo nos miramos en silencio, luego vino otro, y entonces, la multitud estalló en gritos. El sonido era inconfundible, alguien estaba disparando. Desde algún punto entre los puestos, vi cuerpos caer. Una mujer con vestido de lentejuelas cayó de rodillas, una mancha roja escurriendo por su abdomen. Un niño gritaba buscando a su madre. «¡Acuéstate!», me gritó Raúl, jalándome hacia el suelo detrás de un carrito de hot dogs. Lo siguiente fue caos, disparos, gritos, gente corriendo en todas direcciones. Vi a un tipo con camisa de cuadros apuntando hacia el cielo con una pistola, y a otro detrás de él, haciendo lo mismo. Luego, Raúl se levantó. «Tengo que grabar esto», dijo, levantando la cámara. «Estás loco, agáchate». No me hizo caso. Alcanzó a dar 2 pasos cuando algo lo tumbó de golpe. Cayó con los brazos extendidos y la cámara giró en el aire antes de estrellarse contra el pavimento. Supe al instante que estaba muerto. No me acerqué, no podía.
Me arrastré como pude entre puestos volcados, botellas rotas y cuerpos tendidos. Las balas seguían zumbando. Alcancé a meterme en una puerta entreabierta. Era una tienda de recuerdos cerrada por la noche. Me quedé allí, respirando apenas, escuchando los pasos en el exterior. Escuché a alguien llorar, a una niña pedir por su papá. Pasaron minutos, o tal vez horas. Cuando el silencio regresó, me atreví a salir. Las sirenas ya sonaban a lo lejos. Policías, ambulancias y cuerpos, muchos cuerpos. Gente que apenas un par de horas antes bailaba cumbia en la calle ahora yacía sobre el concreto. Los disfraces mezclados con sangre, la espuma con lágrimas. Caminé sin rumbo, en shock, hasta que la vi. La entrada del viejo túnel del centro, ese que alguna vez fue parte de las rutas de escape durante la revolución y que ahora sirve de almacén para los comerciantes del mercado. No sé qué me impulsó a entrar. Quizá el instinto de esconderme, quizá el deseo de huir, pero bajé las escaleras sin pensar, alumbrando con la linterna del celular, con la pantalla llena de grietas por la caída. El túnel olía a humedad, a moho, a historias que nadie quiere contar. Caminé entre cajas viejas, costales, telarañas. Escuché pasos. Me escondí entre dos barriles. Una figura pasó frente a mí. No me vio. Iba hablando por teléfono. Alcancé a oír. Están todos en el suelo. No quedó nadie. Me tapé la boca con la mano. El tipo siguió de largo. El túnel salía al otro lado del mercado central, en la calle Mina. Salí de allí sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, no pude llorar. No esa noche, ni al día siguiente, ni al que sigue. A Raúl lo enterraron con una cámara nueva encima del féretro. En el canal me dieron un par de semanas libres. Nadie me preguntó qué había pasado exactamente, y yo tampoco conté mucho. Solo dije que escapé por los túneles, que tuve suerte, que Raúl murió intentando hacer su trabajo. Pero hay cosas que no pude decir. No le dije a nadie que vi al tipo que disparaba hablando con un policía minutos antes del tiroteo. No le dije a nadie que lo vi entrar a una camioneta blanca sin placas justo después del tiroteo, mientras los demás huían. No le dije a mi madre, porque si se lo contaba, iba a preguntarme por qué no hice nada. Y la verdad, todavía no tengo una respuesta. A veces, cuando paso por el centro y veo a los vendedores levantar sus puestos otra vez, cuando escucho la música en los altavoces municipales, o veo los anuncios del próximo carnaval, siento que estoy caminando sobre los cuerpos de esa noche, y sé que si algún día abro la boca, no va a ser en una nota, no va a ser en la televisión, va a ser en una tumba, y esa tumba no va a ser la mía. Cuando uno lleva más de 20 años al volante de un autobús foráneo, aprende a leer la carretera como quien lee el rostro de un viejo amigo. Sabes cuando algo no cuadra, cuando el silencio se vuelve sospechoso y cuando es mejor no detenerse a mirar. Mi nombre es Tomás. Manejo un autobús que cubre la ruta Ciudad de México, Acapulco, casi siempre por la noche. El viaje es largo, pero uno se acostumbra al rugido constante del motor, a los cabeceos de los pasajeros dormidos y al vaivén de las luces que desaparecen entre los cerros. Esa noche salimos poco antes de las 11. El autobús venía lleno, parejas rumbo a la playa, estudiantes con mochilas gigantes, una familia con niños que no paraban de gritar. El aire acondicionado estaba al máximo y los primeros 40 minutos transcurrieron sin novedad. Todo parecía una noche cualquiera, hasta que llegamos a ese tramo entre Solapa y la desviación de la Costa Chica. Allí, la carretera se estrecha y el monte se arrima demasiado al asfalto. Siempre he sentido que esa parte tiene algo extraño, no sobrenatural, no, sino peligroso, como si el lugar supiera que nadie quiere detenerse ahí. Y esa noche, la oscuridad era más densa, como si la luz de los faros se chupara en el aire. Apenas crucé una curva cerrada, vi las luces. Eran 3 camionetas atravesadas sobre los 2 carriles. No había margen para maniobrar. Frené en seco. Los pasajeros se sacudieron. Algunos gritaron. Alcancé a ver a varios hombres encapuchados bajando de las camionetas. Uno traía una lámpara de esas que ciegan. Otro llevaba un machete. El resto, armas largas. No tuve tiempo de pensar. Bajaron de golpe, gritando que entregáramos todo, que nos alineáramos en la cuneta. Pero yo conocía esos asaltos. No siempre se conformaban con carteras y teléfonos. A veces desaparecía alguien. A veces no volvías a saber de nadie.
«Bájense todos», gritó uno, disparando al aire. Actué por instinto. Apagué las luces del autobús, solté el freno de mano y grité por el micrófono. «Los que están atrás, por la puerta de emergencia, corran hacia el monte». No me detuve a ver quién obedecía. Agarré la linterna del tablero y corrí por el pasillo, empujando a la gente hacia atrás. Escuché el golpeteo del vidrio roto, los gritos de los encapuchados, el llanto de una mujer. Un disparo sonó seco, rebotó en la carrocería. Yo salté por la misma puerta de emergencia que los demás. Caí mal, torciéndome el tobillo, pero seguí corriendo. Un cerro nos esperaba, cubierto de matorrales y espinas. La oscuridad era total, salvo por la luz distante de los focos de las camionetas y las linternas que nos buscaban. Escuchaba los pasos, la respiración de los otros. Una señora me tomó del brazo y no me soltó. Era menuda, como de 50 años, y no dejaba de repetir: mi hijo, iba en el asiento 3. Corrimos hasta que dejamos de oír los gritos. Caminamos cerro arriba, cruzando veredas que yo ni conocía. El miedo nos daba fuerza, nadie hablaba. Algunos tropezaban, otros sollozaban bajo el aliento. En el grupo éramos 8, la mayoría jóvenes. Uno de ellos, un chavo moreno con una mochila enorme, decía conocer la zona. «Si llegamos al canal de riego, de ahí podemos salir a la carretera vieja», dijo. Aceptamos sin discutir. En el monte, cada minuto se estiraba como si fuera una hora. Los grillos callaban y eso era lo más espantoso. Cuando el campo calla, algo anda mal. Pasamos por un sembradío de maíz seco, luego una barranca donde casi cae un chavo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vimos la luz de una casa. Era una finca vieja, pero tenía antena de televisión y un pick-up estacionado afuera. Tocamos, lloramos, rogamos. Un hombre nos abrió, con una escopeta en las manos y los ojos grandes de susto. Nos metió rápido, apagó las luces y cerró todas las puertas. «No son los primeros que llegan huyendo. Anoche pasó igual», nos dijo. Esa madrugada no dormimos. La señora del hijo desaparecido no habló más. Solo miraba la puerta como si esperara que alguien llamara. Al amanecer, el hombre nos llevó en su camioneta hasta el retén de la Guardia Nacional. Desde ahí llamaron a los federales, tomaron nuestros datos, dijeron que revisarían las cámaras, que harían operativos. Pero uno ya sabe cómo acaba eso. Del resto del pasaje, supimos que varios fueron robados, golpeados. Nadie murió, pero 2 personas estaban desaparecidas. Una de ellas era el hijo de la señora. Nunca lo encontraron. Desde esa noche, sigo manejando. Es lo único que sé hacer. Pero ya no paso por esa ruta sin temblar. Me suda la espalda, las manos se me acalambran en el volante y tengo que parar cada tanto para respirar hondo. Cada noche que salgo de Acapulco, me despido de mi familia como si fuera la última vez, porque el miedo no se cura, solo se esconde, y en esa parte del camino, el miedo siempre está esperando. Acapulco ha cambiado, ya no es ese paraíso que llenaba postales y canciones románticas. En las últimas décadas, se ha vuelto un lugar donde los contrastes son extremos. Por un lado, turistas despreocupados con trajes de baño. Por el otro, colonias enteras devoradas por la violencia, donde hasta los perros caminan con miedo. Yo soy agente de la policía estatal, y mi nombre no importa tanto como el de ella, Leticia. Leti era mi compañera de patrullaje desde hacía más de 3 años. No éramos amigos, pero compartíamos lo suficiente para saber cuando algo estaba mal. La última vez que la vi fue un viernes por la noche. Salió en una unidad sola, algo raro. Me dijo que era un reporte urgente en la zona del Coloso, una de esas colonias donde las patrullas a veces entran, pero no siempre salen. No la vi regresar. A la mañana siguiente, nadie decía nada. Pregunté a los jefes. No sabemos nada, estuvo en un servicio y no reportó más. Fue todo lo que me dijeron. Quise revisar las cámaras, pero el acceso estaba restringido. Les dije que Leticia nunca se iba así nomás. Me miraron como si fuera nuevo. Ya no preguntes, me dijo uno de los más viejos, casi en un susurro. Pero no me detuve. Hice lo que pude. Revisé bitácoras, le pregunté a otros compañeros, traté de rastrear su unidad por GPS. Nada. Había desaparecido como si se la hubiera tragado la tierra. Cuando fui a su casa en la colonia Hogar Moderno, su mamá me recibió llorando. Me dijo que alguien la había llamado en la madrugada. Una voz de hombre. Le dijo que no se preocupara, que Leticia estaba bien,
pero que no preguntara más. Después colgaron. Desde entonces, su teléfono no volvía a sonar. Ahí supe que algo estaba muy mal. Fui a la central de radio y hablé con uno de los operadores, un chavito que recién empezaba. Le rogué que me dejara escuchar el último llamado que entró con el código de Leticia. Me dijo que no podía. Le dejé unos billetes. Dudó. Luego accedió. Reprodujo el audio. Era corto. Unidad 145. Responda. Se requiere apoyo en la mira. Se reporta una situación de rehenes. Prioridad 1. Repito, prioridad 1. Pero eso no tenía sentido. Ese llamado, esa dirección, no estaba en los reportes oficiales del día. De hecho, ninguna patrulla fue enviada a la mira esa noche. Solo Leticia. Una trampa. Fui hasta la mira por mi cuenta. Es una zona empinada, con calles de terracería y casas de bloques sin aplanar. La gente ahí no habla con desconocidos, menos con policías. Caminé entre los callejones hasta encontrar una señora de edad, vendiendo tamales en la esquina. Oiga, ¿no vio anoche una patrulla por aquí? Pregunté, con voz tranquila. Sí, dijo, sin mirarme. Una patrulla blanca. Se la llevaron para allá, a la calle sin salida. Pero no volvió. ¿Quién se la llevó? No sé, yo no vi nada más. Seguí la dirección. Era una calle polvosa, donde solo había una bodega vieja al final, sin letreros, sin luces. Me acerqué, sin sacar el arma. Desde dentro se oían voces, ruido de herramientas. Alguien estaba ahí. Toqué la puerta metálica, fuerte. Silencio. Toqué otra vez. ¿Quién eres?, gritó alguien desde dentro. Policía estatal. Estoy buscando a la agente Leticia Martínez. Su unidad fue vista en esta zona. Un silencio espeso siguió. Luego, la puerta se abrió apenas unos centímetros. Un hombre moreno, rapado, me miró desde dentro. Aquí no hay nadie. Vete. Quiero ver el interior. ¿Traes orden? No, pero tengo una pregunta. ¿Por qué está ahí estacionada la patrulla 145? Eso lo hizo dudar. Cerró la puerta. Y yo escuché movimiento. Pasos. Golpes. Un ruido seco. Fue instinto puro. Me alejé de la entrada y me cubrí detrás de un carro abandonado. Justo a tiempo. La puerta se abrió de golpe y salieron dos tipos armados. No esperaron a preguntar. Dispararon hacia la calle. Corrí. No tenía refuerzos, no tenía chaleco, y ya no confiaba en mis superiores. Me escondí en una casa abandonada cercana. Me quedé ahí hasta que los tipos se fueron. Regresé a la central con una excusa. Estaba investigando un reporte anónimo. No dije lo que había pasado. Fui al archivo. Busqué todo lo relacionado con la mira. Encontré un reporte del año anterior. Zona conflictiva, bajo control de célula criminal vinculada con elementos municipales. Lo habían ocultado. Volví a preguntar por Leticia. Nadie me respondía ya. Uno de mis compañeros, Hugo, me llevó aparte en la noche. Ya suéltalo, hermano. Ella no va a aparecer. Los jefes la entregaron. Así es esto. ¿Cómo que la entregaron? Tenía broncas con unos que andaban metidos en cosas feas. Les dijo que no iba a callarse. Se la llevaron. Todos lo saben. Y tú también te estás metiendo en problemas. Desde entonces supe que estaba solo. Esa misma semana me citaron en un estacionamiento solitario, cerca del aeropuerto. Me dijeron que era un cambio de turno. Cuando llegué, vi a 3 tipos esperándome. No eran policías, y no traían uniforme. Entendí todo. Corrí. Me dispararon. Sentí una quemazón en el brazo, pero logré meterme en los matorrales y rodar hasta un canal. Me escondí en una casa de cartón, en un terreno invadido. Un viejo me ayudó. No preguntó nada. Me dio una camiseta y agua. Huí esa noche. Me fui al norte. Cambié de celular, de nombre, de vida. Pero no olvido. Leticia era buena. Quiso hacer las cosas bien. La desaparecieron por eso. Y yo, aunque escapé, me quedé con la culpa de no haberla salvado. A veces sueño con su voz en la radio, pidiendo apoyo. Y yo, sin poder hacer nada. En Acapulco, la justicia se volvió leyenda. Y los que aún creemos en ella, terminamos como fantasmas, condenados a recordar lo que otros prefieren enterrar. Me llamo Rodrigo, y durante más de 3 años trabajé como auxiliar de mantenimiento en un hotel de mediana categoría en la costera Miguel Alemán, justo a la altura de la Diana. Nada lujoso, pero el lugar se llenaba en vacaciones y eventos. El hotel tenía sus detalles. Elevadores que se trababan con frecuencia, habitaciones con aire que chillaba al encenderse,
y un sótano acondicionado como lavandería industrial donde pasaba gran parte de mis días entre el vapor de las secadoras y el olor a jabón concentrado. Cada año, cuando se acercaba el Akamoto, los jefes nos daban una advertencia a los de planta. No se metan con los motociclistas, no discutan, no los provoquen. Sabíamos que era fin de semana de caos. El Akamoto no es cualquier evento. Es una concentración gigantesca de motociclistas que inundan Acapulco como enjambre. Algunos vienen a convivir, otros a desmadrar. Lo que pasa en esas noches no siempre llega a los noticieros. La tarde que empezó todo, el hotel ya estaba lleno. Teníamos huéspedes comunes y también muchos de los moteros que se paseaban sin camisa por los pasillos, borrachos desde temprano. Esa noche de viernes, justo antes de terminar mi turno, me mandaron a revisar una fuga en la línea de agua caliente en la lavandería. Bajé con mi caja de herramientas, saludé a los de turno. Marina, que operaba las lavadoras industriales, Martín, el de intendencia, y Tomás, un joven de recepción que bajó a ayudar sin que nadie se lo pidiera. Estábamos en eso cuando todo empezó. Primero fue el estruendo, un sonido como de truenos secos, pero no era tormenta, eran petardos, y luego gritos, varios, de mujeres, de hombres. A lo lejos se escuchaban vidrios rotos. Salimos hacia la escalinata del sótano y nos asomamos por el hueco de la puerta que daba al lobby. Lo que vimos me dejó helado. Un grupo de motociclistas entraba al hotel como si fuera suyo. Varios llevaban cascos puestos, otros con pañuelos cubriéndose la cara. Uno de ellos, enorme, pateó la recepción mientras otro vaciaba botellas de licor directo de la barra del restaurante. Un huésped gritó que llamaran a la policía y uno de los moteros lo empujó con tanta fuerza que cayó de espaldas. Nadie lo ayudó. Nadie quería ser el siguiente. Cerramos la puerta de inmediato. Corrimos de vuelta a la lavandería. Martín trabó la manija con un tubo. El celular no tenía señal, tal vez por estar en el sótano. Marina temblaba y Tomás repetía en voz baja, «Esto no puede estar pasando». Pero pasaba. Se escuchaban pasos corriendo por encima de nosotros, gritos, risas, golpes secos, ruidos metálicos. No sabíamos si eran saqueadores, moteros o ambos. Pasaron los minutos, largos, nadie hablaba. El aire se volvió sofocante. El calor de las máquinas, más el encierro, hacía imposible respirar bien. Me acerqué a la rejilla de ventilación para escuchar. Ya no eran solo ruidos lejanos, eran cercanos. En uno de los pasillos superiores, alguien gritaba, «Tráetelos, están abajo». No sabíamos si se referían a nosotros. Marina rompió en llanto. Tomás murmuró que había dejado su credencial en recepción, que sabrían su nombre. Le dije que se calmara. Le hablé directo. «No te van a encontrar. Aquí nadie entra si no abrimos. Tranquilo». Pero yo no estaba tranquilo. Me dolía la panza del miedo. No era miedo de película. Era ese miedo real, que te hace sudar helado y te borra el hambre. Pasó quizá una hora, o más. Escuchamos motos encendiéndose justo afuera. Rugidos, gritos de euforía. Luego balazos, no muchos, pero suficientes para que todos nos tiráramos al suelo. Hubo un silencio largo, tan largo que el zumbido de los tubos de vapor se volvió insoportable. De pronto, un golpe en la puerta, uno seco, luego otro, y una voz. ¿Hay alguien ahí? Todos nos miramos, nadie respondió. Sabíamos que si decíamos algo, y no era quien decía ser, nos poníamos en la mira. Luego escuchamos pasos alejándose. Pasó el resto de la noche sin más ruidos. De vez en cuando escuchábamos correr agua, probablemente los aspersores automáticos. El sótano no tenía ventanas, no sabíamos si era de día o seguía siendo noche. Cuando abrimos la puerta, después de muchas dudas, el silencio era absoluto. Todo el hotel olía a alcohol, orines y algo más. Humo, metal quemado. Subimos. Las luces del pasillo parpadeaban. La recepción estaba destruida. Algunos cristales rotos, maletas abiertas, papeles regados, vómito seco. Una empleada de cocina dormía acurrucada detrás del mostrador. Cuando nos vio, se echó a llorar. Salí del hotel. Afuera, la costera era un desastre. Autos quemados, motocicletas abandonadas, vidrios rotos por todas partes. No vi una sola patrulla. Caminé hasta la playa. La marea estaba tranquila, pero el agua se veía sucia. Botellas flotaban. Un par de moteros dormían sobre la arena como si nada hubiera pasado. Regresé a casa esa mañana. No pude dormir.
Al día siguiente, fui al hotel a entregar mi carta de renuncia. Mi jefe no se sorprendió, solo me dijo: hiciste bien, no todos tuvieron tu suerte. Desde entonces no he vuelto a Acapulco durante el Akamoto. A veces escucho que las cosas ya están más tranquilas, que ahora hay más seguridad, pero yo ya no puedo olvidar lo que vi esa noche, y no quiero esperar a ver qué pasa la próxima vez. Me llamo David, tengo 24 años y hasta hace unas semanas trabajaba entregando abarrotes en Acapulco. No era un mal empleo, al menos no para alguien que necesitaba juntar dinero rápido. La tienda donde trabajaba estaba en la colonia Progreso, y repartíamos en varias zonas de la ciudad, incluso algunas que, para ser honesto, prefería evitar. Todo empezó un martes por la tarde. El calor era sofocante, de esos que derriten el asfalto y hacen que el sudor te escurra por la espalda aunque estés parado en la sombra. Llevaba casi todo el día haciendo entregas, y solo me faltaba un último pedido para terminar la jornada. Revisé la dirección, una privada en la parte alta de la colonia Jardín Mangos, una zona que, si bien no era la peor, ya tenía su fama. Cuando llegué, el sol estaba por esconderse detrás del cerro. El camino estaba lleno de baches y maleza, con casas medio construidas, algunas invadidas y otras claramente abandonadas. Me detuve frente a una casa con portón de lámina oxidada. Toqué el claxon y esperé. Nadie salió. Toqué otra vez. Nada. Estaba a punto de darme la vuelta cuando vi una camioneta blanca estacionada más adelante, entre dos casas vacías. La puerta trasera estaba entreabierta. No sé por qué, pero algo me llamó la atención. Tal vez fue la forma en que la puerta se movía con el viento, como invitándome. Tal vez fue pura estupidez. El caso es que caminé hacia allá. Cuando me acerqué, noté que el aire tenía un olor raro, pesado, como carne pasada. Me asomé por la rendija de la puerta trasera y lo vi. Había 3 cuerpos apilados, envueltos en bolsas negras, con sangre seca escurriendo por las orillas. Uno de ellos tenía una mano afuera, los dedos hinchados y morados, como globos reventados. Sentí que me quedaba sin aire. Retrocedí sin hacer ruido, con el corazón en la garganta, pero antes de que pudiera regresar a la camioneta de la tienda, una voz me detuvo. ¿Qué haces, cabrón? Me volteé y vi a 3 hombres. Salieron de una casa abandonada. Llevaban armas cortas. Uno incluso tenía una escopeta colgada del hombro. El que habló era alto, de piel quemada por el sol y barba crecida. Tenía la mirada clavada en mí. Nada, yo solo vengo a entregar, balbuceé, señalando la caja que todavía tenía en la mano. ¿Y por qué andas husmeando?, preguntó otro, más joven, con un tatuaje de calavera en el cuello. Intenté explicarme, pero no me dejaron. Uno me golpeó con la cacha del arma en la cara, y todo se volvió confuso. Caí al suelo, escuché que discutían entre ellos. Me patearon varias veces en el estómago y en la espalda. Sentí que me partían una costilla. Luego, todo se volvió negro. Desperté con la cara contra la tierra, en un terreno baldío. Era de noche. Apenas me podía mover. Me dolía todo el cuerpo, y la cabeza me latía como si me hubiera explotado por dentro. Lo primero que hice fue revisar si tenía el celular. No estaba. Tampoco la cartera. Solo conservaba los pantalones manchados de sangre y tierra. Me levanté como pude y empecé a caminar. No sabía dónde estaba, pero después de unos minutos reconocí una barda con grafitis. Estaba cerca del periférico, por la zona de las cruces. Caminé hasta una gasolinera, donde un velador me dejó usar su teléfono. Llamé a mi jefe. No le dije nada del cuerpo ni de los hombres armados, solo que me habían asaltado. Me fue a recoger y me llevó al hospital. Me fracturaron 2 costillas y me dejaron el ojo izquierdo casi cerrado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la camioneta, los cuerpos, la mano morada. Al día siguiente, alguien le preguntó a mi jefe si conocía al repartidor que anduvo de curioso en Jardín Mangos. Supimos que estaban buscando al que vio. No había duda. Me estaban buscando a mí. No volví a salir de mi casa. Durante 3 días, me escondí. No prendía la luz. No hacía ruido. Mi jefe habló con un amigo suyo que trabajaba en una línea de autobuses. Esa misma semana me fui a la Ciudad de México con lo que traía puesto y 500 pesos en la bolsa. Ahora vivo en Nesa, con un primo que me dio chance de quedarme mientras consigo trabajo. No he vuelto a Acapulco, ni pienso hacerlo. Dejé todo, mis cosas, mi chamba, mi gente, solo por ver algo que no debía. Dicen que lo peor de la violencia en México no son los muertos, sino los vivos que se encargan de enterrarlos.
Yo no quiero ser uno de ellos. No tengo permitido hablar de lo que pasó esa noche. Firmé un documento, me grabaron y luego me ofrecieron protección para mí y para mi mamá. Pero hoy ya pasaron más de 3 años y nadie ha venido a buscarme, ni para recordarme el silencio, ni para asegurarse de que siga viva. Tenía 16 años y regresaba de casa de mi mejor amiga, Mariana. Nos habíamos quedado viendo películas en su cuarto mientras su mamá dormía. Salí cerca de las 11 de la noche, caminando las 5 cuadras hasta mi casa, justo detrás del Hotel Elcano, una colonia popular pero todavía segura, eso creíamos. Era una de esas noches calurosas de Acapulco, donde el mar huele fuerte aunque estés a varias calles del malecón, y el aire se siente espeso, como si costara trabajo moverlo. Pasé frente a la tiendita de Don Félix, cerrada, y luego frente a la casa de los Medina. Era una casa de 2 pisos, con fachada color durazno y rejas blancas. Ellos tenían aire acondicionado y siempre se oía el zumbido constante del motor por las noches. Pero esa noche no se oía nada. No vi luces, ni el perro ladrando, ni siquiera la televisión encendida en la sala, como de costumbre. Caminé más rápido, sintiéndome rara. Algo no cuadraba. Justo cuando pasaba frente a su portón, escuché un grito ahogado. Fue seco, breve. Me paralicé. Pensé que era mi imaginación o que había salido de otra casa, pero entonces la puerta se abrió de golpe y un hombre salió corriendo con una pistola en la mano. Atravesó la calle como si lo persiguiera el infierno mismo y subió a una camioneta negra estacionada a media cuadra. No sé cómo me moví tan rápido. Crucé corriendo hasta mi casa, pero cuando metí la llave en la puerta, escuché otro ruido detrás de mí. Era otro hombre saliendo de la casa de los Medina. Caminaba con calma, arrastrando algo envuelto en una sábana. En ese instante, sentí que si me veía, no sobreviviría. Mi patio trasero tenía un pozo viejo, seco desde hacía años, tapado con unas láminas y escombros. Me metí sigilosamente por la parte trasera de la casa, dejando la mochila en el camino. Me arrastré hasta el pozo y retiré las láminas con el menor ruido posible. Bajé con cuidado, usando un tubo oxidado como apoyo. El olor era terrible, como tierra húmeda con algo podrido. Me acurruqué al fondo y me cubrí con una lona sucia que usamos para tapar cosas viejas. El corazón me retumbaba en los oídos. Desde ahí, escuché más gritos. No eran de pelea. Eran súplicas. La señora Medina, su esposo y su hijo menor, el que iba en mi salón, estaban siendo asesinados en su propia casa. Escuché pasos, objetos arrastrados, muebles que se caían, y luego, silencio. Me quedé ahí toda la madrugada. Perdí la noción del tiempo. Cada ruido que venía de la calle me hacía pensar que habían vuelto por mí. Me oriné encima sin darme cuenta. Tenía la boca seca y la lengua partida. No recé, no lloré. Solo aguanté, así, sin moverme, hasta que la luz del sol empezó a colarse por las grietas. Mi mamá me encontró gracias a la vecina, que halló mi mochila tirada en la entrada trasera. Salí temblando, cubierta de tierra, empapada de sudor y otras cosas. No dije nada. Me llevaron al hospital, luego vino la policía. Dije lo que vi, pero sin nombres, sin detalles. Solo conté que eran varios, que vi una camioneta negra y que escuché los disparos. A los Medina los encontraron desmembrados, en bolsas negras, dentro de su propia casa. No hubo señales de robo. Nada se llevaron. Nadie más en la colonia habló, aunque todos sabíamos que se trataba de un ajuste de cuentas. Algo con dinero, algo con drogas, algo que no se dice en voz alta. Después vinieron los hombres del gobierno. No eran policías, eso lo noté. Me dijeron que lo mejor era que no hablara, que me guardarían como testigo anónimo. Firmamos cosas. Cambiamos de casa. Mamá dejó su trabajo de intendencia en el hotel y nos fuimos a vivir con una tía en otra parte del estado. Pero yo nunca volví a dormir bien. Todas las noches cierro los ojos y estoy ahí, en el pozo, oyendo los gritos. Siento que alguien me ve desde arriba, que alguien sabe que estoy ahí. A veces todavía me despierto temblando, oliendo la tierra húmeda. A veces escucho pasos fuera de mi ventana, aunque viva en el segundo piso. No me encontraron esa noche, sobreviví, pero no me fui del todo de ese pozo, y nunca voy a poder salir.
Si me hubieran preguntado hace unos meses, habría dicho que nada me sacaría de la carrera de Derecho, no después de tanto esfuerzo. Pero esa tarde lo cambió todo, no solo porque vi morir a un hombre, sino por lo que vino después. Y no fue cualquier hombre, fue el magistrado Edmundo Román, el más temido y respetado del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Aquel día, como todos los martes, llegué al edificio del tribunal en la colonia Progreso. Estaba nublado, como si el cielo intuyera lo que iba a pasar. Me senté en una banca frente a la entrada del juzgado cuarto de distrito. Llevaba un par de horas esperando a mi tutor, el licenciado Galván, quien me prometió que ese día presenciaría una audiencia importante. No sabía cuán importante. Eran poco más de las 3 de la tarde cuando el magistrado Román salió del juzgado. Venía hablando con alguien por teléfono, molesto, como siempre. Su voz retumbaba en el pasillo de mármol. Yo lo reconocí enseguida, no solo por las fotos del mural institucional. Mi tío lo había mencionado varias veces en las comidas familiares. Ese cabrón no perdona ni a su sombra, decía. Estaba apenas a unos metros cuando escuché el disparo. No fue un ruido lejano, ni un eco ahogado. Fue seco, brutal, inmediato. Román cayó de lado, con los ojos aún abiertos, y su teléfono salió disparado. Nadie gritó, nadie corrió. Todo fue tan rápido que el pasillo quedó en silencio absoluto, como si el tribunal entero aguantara la respiración. Vi al tipo que disparó. Alto, de barba cerrada, vestía como un abogado más, portafolio en mano. Caminó tranquilo hasta el cadáver, le dio una última mirada y desapareció entre las columnas de concreto del edificio. Yo no reaccioné. No pude, me quedé en la banca como si no entendiera que eso acababa de pasar, hasta que llegaron los primeros agentes ministeriales. Uno de ellos me vio, se acercó y me preguntó, ¿viste algo, muchacho? No supe qué responder, mentí, dije que no, que solo escuché el disparo y vi gente correr, pero no me creyeron. Me llevaron al Ministerio Público en Caleta para una entrevista informal. Me encerraron en una oficina sin ventanas. Una fiscal joven de sonrisa amable pero mirada vacía, me ofreció agua y una hoja en blanco. «No más firma aquí», me dijo. «Es una constancia, no te compromete». Leí el documento. No era una constancia. Era una declaración jurada donde aseguraba no haber visto al autor material del homicidio. Todo detallado, con mis datos personales, incluso los que no recordaba haber compartido. «¿De dónde sacaron esto?», pregunté, la voz temblando. «Eso no importa», dijo ella, sin dejar de sonreír. «Si no firmas, puede complicarse tu situación. Hay testigos que te vieron en el lugar. Y conociendo al magistrado Román, seguro tenía enemigos. No querrás meterte en líos». Sentí que algo se me rompía por dentro. No era miedo. Era una certeza. Si firmaba, me convertiría en cómplice. Si no lo hacía, me convertiría en objetivo. La única persona en la que pensé fue en mi tía Leticia. Ella fue periodista muchos años, antes de que la redacción donde trabajaba en el centro cerrara tras la desaparición de uno de sus colegas. Siempre decía que la verdad no era algo que se pudiera guardar para siempre. Conseguí que me dejaran ir al baño. Desde el celular que escondía en el calcetín, le mandé un mensaje. «Tía, estoy en la fiscalía, me quieren obligar a firmar algo, ayúdame». No pasaron ni 20 minutos cuando ella llegó. No preguntó, solo entró con su credencial de prensa de El Sur, colgando del cuello y exigiendo hablar con el comandante. Dijo que tenía un comunicado urgente para la prensa nacional, y que si no me soltaban en 10 minutos, el nombre del magistrado iba a estar en todos los titulares acompañado de palabras como encubrimiento y testigo silenciado. Me soltaron, sin explicación, solo una mirada sucia de la fiscal y una amenaza al oído. «No sabes en lo que te metiste». Nos fuimos directo a casa de mi tía en Costa Azul. Cerró las cortinas, apagó su teléfono y me obligó a hacer lo mismo. «¿Qué viste?», me preguntó, mirándome como si mi respuesta pudiera determinar nuestro futuro. Le conté todo: el disparo, el asesino, su rostro, su caminar, el detalle del portafolio. Ella escuchó sin interrumpirme, tomando nota en un cuaderno viejo con la pasta rota. «No vas a volver a la universidad», dijo al final, «al menos no por ahora». «¿Y mis prácticas? ¿Y mi carrera?». «Ya no tienes carrera, ahora tienes una vida que proteger». Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, no volví a Acapulco. Estoy en Oaxaca, en un departamento modesto que alquilamos con la ayuda de uno de sus contactos. Cambié mi nombre en redes sociales. No uso correo institucional. Nadie sabe dónde estoy, ni siquiera mi madre.
Por las noches, sueño con el pasillo del tribunal, con el sonido seco del disparo, con la mirada de ese hombre, y con la hoja que nunca firmé. Mi tía, por su parte, publicó un reportaje disfrazado de ficción en un blog de periodismo independiente. Nadie lo compartió, nadie lo leyó, pero ella dice que, al menos, alguien en algún lado sabe lo que pasó. Yo ya no seré abogado, pero estoy vivo, y eso, en este país, ya es bastante. Me llamo Iván, nací en Cuernavaca, pero hace un par de años me vine a vivir a Acapulco. Empecé como repartidor para una aplicación de comida rápida. Nada glamuroso, pero suficiente para pagar la renta de un cuarto en la colonia La Progreso y las cervezas de los fines de semana. La vida aquí es calurosa, ruidosa, y al mismo tiempo, tiene ese encanto decadente que solo un puerto puede tener. Todo comenzó un jueves por la noche. Eran como las 10, y ya estaba a punto de cerrar la app cuando me llegó un pedido. Sushi para llevar, rumbo a Las Brisas. Quien haya trabajado de repartidor en Acapulco sabe que cuando un pedido va hacia esa zona, las propinas suelen ser generosas. Las casas son enormes, con guardias privados y vista al mar. Así que acepté sin pensarlo. Recogí el pedido en un restaurante de lujo frente a la costera Miguel Alemán. El encargado me entregó la bolsa con una sonrisa, y noté que dentro venía una pequeña caja negra, cuadrada, sin marcas del restaurante. Me pareció raro, pero no es mi trabajo preguntar. Puse la dirección en el GPS, un callejón sin nombre, justo detrás de un portón blanco, sin número, en una calle empinada con vista al mar. Cuando llegué, ya todo estaba en silencio. No había más coches, ni vigilantes, ni cámaras visibles. Toqué el claxon suavemente. Nadie salió. Entonces, un tipo alto, de lentes oscuros aunque ya era de noche, se acercó desde una sombra y me dijo: «Déjala en la banquita. Él ya te vio». Yo solo asentí, y puse la bolsa sobre una banca de piedra junto a una maceta seca. El tipo no me dijo nada más, solo me lanzó un billete doblado, era mucho más de lo que costaba el pedido, y desapareció por una puerta oculta entre dos paredes blancas. Me subí a la moto, encendí el motor, y salí de ahí sin mirar atrás. Pero la historia no terminó ahí. Esa noche, mientras cenaba unos tacos en Caleta, me puse a revisar el billete. Era una de esas ediciones especiales del banco, nueva, reluciente, y dentro del doblez traía un papelito. Decía solo una palabra: silencio. No le di mucha importancia. Pensé que era una excentricidad de los ricos. Pero al día siguiente, en la tienda de abarrotes donde siempre paso por agua, la señora que atiende me detuvo. «Oye, Iván, unos hombres preguntaron por ti. Dijeron que eran del gobierno, pero traían carros sin placas». Me hice el desentendido. Esa noche no dormí. Tenía esa sensación incómoda en el estómago. Al tercer día, empecé a notar algo aún más extraño. Un coche gris, viejo, de esos que parecen invisibles, comenzó a aparecer cada vez que salía a trabajar. Primero en la esquina de mi calle, luego frente al Oxxo donde desayuno. Después lo vi estacionado a 2 cuadras del restaurante donde recogía pedidos. El corazón me palpitaba con fuerza, pero me obligaba a no mirar demasiado. No hice ningún movimiento raro, hasta que una noche, mientras esperaba en el semáforo de la avenida Cuauhtémoc, un hombre con camisa blanca y lentes oscuros cruzó lentamente frente a mi moto. Me miró, no dijo nada, pero en su mano traía la misma caja negra del pedido de Las Brisas. Esa noche supe que debía irme. Vendí mi moto en efectivo al primero que la quiso. Tomé un autobús rumbo a la terminal de Observatorio en Ciudad de México. No llevé maletas, solo una mochila con 2 mudas de ropa y una tarjeta de crédito que nunca había usado. Al llegar tomé otro camión hacia Toluca y de ahí me moví al Estado de México. No le avisé a nadie. Borré mi número. Apagué mi celular y lo tiré en un contenedor. Ahora me llamo Omar. Vivo en una colonia tranquila cerca de Tlalnepantla. Trabajo como ayudante en un taller de hojalatería. Nadie aquí sabe que una vez fui repartidor en Acapulco. Nadie sospecha que una noche entregué sushi al líder criminal más buscado del país. Porque lo reconocí. Claro que lo reconocí. El rostro de ese hombre, al fondo del callejón, iluminado por la tenue luz de una lámpara de jardín, lo vi en todos los noticieros durante meses. No voy a decir su nombre, pero era él. Vivo cada día con la certeza de que si me encuentran, no será para hacerme preguntas. Cada vez que suena una motocicleta en la calle, dejo de respirar. No sé cuánto tiempo más podré vivir así, pero por ahora, sigo vivo.
Me llamo Marcos Alvarado, y hasta hace poco era guardia de seguridad nocturno en un centro comercial ubicado en la costera Miguel Alemán, justo frente a la playa Papagayo, en Acapulco. El lugar tenía su historia: tiendas de ropa, franquicias de comida rápida, una farmacia y un par de oficinas gubernamentales rentadas en el segundo piso. Nada del otro mundo. Yo llevaba casi 3 años en ese trabajo, y la rutina ya me la sabía de memoria. Cuando el huracán Otis empezó a formarse, nadie le prestó atención. Aquí ya estamos acostumbrados a los sustos que no pasan a más. Pero esa noche del 24 de octubre, cuando los vientos empezaron a golpear con fuerza de verdad, entendí que esto no era otro falso aviso. Mis jefes me hablaron por radio y me dijeron que podía irme, que evacuara, pero no tenía a dónde ir. Mi casa, allá en La Mira, era de lámina y ya se la había llevado otro temporal hace años. Así que decidí quedarme. Me encerré en la oficina de administración, en el segundo piso. Tenía una estructura más sólida y rejas en las ventanas. Llevé algunas latas de atún, 2 botellas de agua y un radio de pilas que todavía funcionaba. La noche del huracán fue una locura. El viento rugía como si se quisiera tragar todo. Escuché cómo se rompían las vitrinas de las tiendas, cómo volaban los anuncios, cómo el techo del estacionamiento crujía como si lo arrancaran con una mano invisible. Pero sobreviví. El edificio, aunque golpeado, seguía en pie. Pensé que lo peor había pasado. Me equivoqué. La madrugada del 26, empecé a escuchar ruidos en el estacionamiento. Eran pasos, muchos, y no eran los de los rescatistas. Miré por las rendijas de la oficina. Abajo, entre la luz parpadeante de los postes dañados, se movían sombras armadas. No eran soldados ni policías. Eran jóvenes con armas hechizas, machetes y mochilas vacías. Venían a saquear. El primero en morir fue el velador de la entrada sur. Lo escuché gritar. Uno de los saqueadores lo encontró dormido y le voló la cabeza con un tubo. Luego, otros entraron por la fuerza al Oxxo del centro comercial. Rompieron la cortina metálica a patadas. La alarma no sonó. Ya no había electricidad. Me arrastré hasta el cuarto de cámaras, esperando ver algo útil, pero el sistema había caído con la tormenta. Me encerré de nuevo en la oficina. Apreté la puerta con un archivador viejo y me quedé ahí, en la oscuridad, escuchando los pasos, los gritos, los disparos. En algún momento me dormí de puro agotamiento. El segundo día fue peor. No había señal en el celular. El radio de pilas ya no captaba nada más que estática. Comí una de las latas de atún en silencio, mientras escuchaba risas desde la planta baja. Parecía que los saqueadores habían tomado el lugar como suyo. Subían y bajaban escaleras, rompían puertas, buscaban. No sé si sabían que yo estaba ahí, pero no se detuvieron. A mediodía escuché que alguien trataba de forzar la cerradura de la oficina. Me quedé quieto, sosteniendo una barra metálica que había encontrado en la bodega. No hice ruido. Finalmente se fueron. Dejaron algo frente a la puerta. Lo supe por el olor. Era uno de los cuerpos. Quizá el velador, quizá alguien más. La oficina empezó a apestar esa misma noche. No había ventilación. No podía abrir las ventanas. El aire se volvió espeso, caliente. El cadáver se descomponía rápido. El silencio era peor. Lo único que escuchaba eran mis propios latidos y el zumbido bajo de la muerte rondando. La noche del segundo encierro fue la más larga. Me desperté sobresaltado. Alguien caminaba por el pasillo exterior. Escuché una voz. Aquí arriba huele feo, seguro hay algo. Luego un golpe contra la puerta, otro y otro más. No sabían que estaba ahí, no gritaban mi nombre, pero sabían que había algo. Me quedé inmóvil, apretando la barra con ambas manos. No entraron. Al amanecer del tercer día, los sonidos cesaron. Silencio. Salí de la oficina tambaleándome. La puerta del baño estaba abierta. Dentro, 2 cuerpos tirados, desfigurados. Uno tenía una mochila colgando del hombro, parecía un saqueador. El otro, una mujer. Tal vez una empleada que intentó esconderse. No me detuve a mirar. Bajé por las escaleras. El centro comercial estaba destrozado. El Oxxo sin techo, las tiendas vacías, sangre seca en los pisos. Al salir al estacionamiento, vi a lo lejos una camioneta de la Guardia Nacional. Me arrastré hacia ellos, gritando con la poca voz que me quedaba. Me encontraron cubierto de sangre y ceniza, con la ropa rota y los ojos secos de tanto no parpadear. Ahora duermo en un refugio improvisado en el gimnasio de un colegio. No le conté todo a los militares. Solo dije que me quedé atrapado. No preguntaron más.
En las noches cierro los ojos y sigo escuchando los pasos en el pasillo, la respiración detrás de la puerta. Sobreviví, sí, pero todavía no me siento vivo.